Hola amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles en un programa más de Cuidando nuestra salud mental. Hoy vamos a conversar con Liz Carbonell sobre un tema bastante interesante que es el potencial humano. Liz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carla? Em, Primero que nada, quisiera hacerte una pregunta porque muchas veces decimos que todos tenemos un potencial así como que escondido, pero para entrar a la raíz, el concepto de potencial humano, ¿qué significa en toda persona? Ujú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carla? Y un saludo para todos. Sí, hablar del potencial, podríamos decir, es hablar del poder que todos tenemos dentro, ¿no? O sea, es como las grandes capacidades que están dentro de cada uno de nosotros, pero no siempre las sabemos reconocer. Eso tiene que ver con un trabajo de autoconocimiento que necesitamos hacer en nuestras vidas, ¿no? Descubrir primero cuáles son nuestras habilidades, nuestros talentos, y eso nos permite como descubrir que hay cosas que vamos a desarrollarlo en el camino, porque no es que todo está desarrollado. Imagínate que es como una semilla que está dentro que hay que comenzar a cuidar, a regar, para que comience a crecer y comience a dar también sus propios frutos, ¿no? Entonces, hablar Ujú. del potencial es hablar del gran poder que todos tenemos que aprender a desarrollar dentro de nosotros. Ok, entonces, eso que todas las personas tenemos, algunos podemos decir que tienen como que medio dormido o desconocido, ¿no? Porque Ujú. entendemos que no hay un autoconocimiento y otros, digamos, por las formaciones, las lecturas, los talleres o la misma vida, las mismas circunstancias o problemas hicieron que al afrontar una situación aparezca, ¿es así? Claro, lo que pasa es que, como bien dices, hay medios que nos van a ayudar a desarrollar ese potencial. Entre ellos, por ejemplo, el trabajo de conocernos a nosotros mismos implica aprender a reflexionar, aprender a buscar herramientas como buenas lecturas, como cursos, como medios de formación que nos ayuden a ampliar nuestro conocimiento. Ese conocimiento de saber cómo somos, quiénes somos, por qué actuamos como actuamos. Entonces, eso nos abre la puerta. ¿Para qué? Para que podamos descubrir qué hay dentro de nosotros. Si bien es cierto, la vida, las diferentes circunstancias que se presentan en la vida nos exigen afrontar. Es como decir, frente a un problema, quizás me doy cuenta que tenía una gran capacidad de fortaleza. Frente a Claro. los miedos que tenga que atravesar, me doy cuenta que tenía una gran capacidad de coraje. Entonces, cuando voy identificando las capacidades que tengo, voy descubriendo que hay una riqueza que necesita ser explorada. Entonces necesito poner más medios que me permitan conocer más a fondo esa riqueza. Entonces voy como eh, sacando de lo profundo y voy descubriéndolo en la vida misma, ¿no? Pero tengo que saber trabajar en ello. Voy a ponerte un ejemplo. Si Ujú. tenemos un carácter que nos damos cuenta que nos gusta lograr nuestras metas, nos proponemos algo y queremos lograr nuestras metas y ponemos todo de nuestra parte. O sea, nos damos cuenta que somos perseverantes, somos quizás también personas que le ponemos pasión a las cosas que hacemos. Eso está bien y hay que ir descubriéndolo como grandes cualidades que tenemos. Lo que tenemos que aprender a hacer, que mientras más nos conocemos, podemos identificar que esas habilidades hay que saberlas educar, hay que saberlas equilibrar, porque me puedo ir también, si no me conozco bien y si me quedo un poco en la frustración porque de repente quise algo y no se logró, me puedo quedar como que con la amargura de la situación. Y esa fuerza que tengo para hacer las cosas, la puedo desencadenar en un camino errado que es quedarme en la amargura, en la molestia, en tratarme mal a mí Ujú. mismo o en tratar mal a los demás. Entonces es como que Sí. se desequilibra, o sea, pierde su norte correcto. Por eso es tan importante trabajar en nuestro desarrollo personal. Ujú. Liz, y cuando, justo lo que estás mencionando, o sea, cuando de repente ocurre eso que no está muy equilibrado y nos podemos ir hacia la frustración,
podemos decir que, o sea, alguien que, no sé si, a veces escucho muchas personas que dicen, uy, esa persona tenía un gran potencial, ¿no? O tiene un gran potencial, pero de repente, por ejemplo, algún futbolista, ¿no? Que por ahí, como el Perú nos encanta el fútbol, a veces decimos, "Oh, ese jugador tiene un gran potencial, pero de repente se fue por el camino de la cerveza o del relajo, los amigos, ¿no? Y como que se quedó un potencial truncado o bloqueado, ¿no? Eso está relacionado a esto que dices que se frustró por otra situación que no se supo manejar bien. Claro, por ejemplo, la frustración puede haber hecho que la persona deje de verse correctamente y sin querer comienza a ponerse ciertas etiquetas negativas, como el ya para qué, por ejemplo, ¿para qué voy a hacer eso que no resultó? Entonces entran ahí a tallar emociones como el desánimo, la frustración, la amargura, y ahí hay un tema, es como no termina de conocerse correctamente, entonces escapa a través de mecanismos de defensa como la huida, escapa a ciertas situaciones que aplaquen esas frustraciones y Mm, deja de trabajar y de ver la gran riqueza que tiene. Entonces deja de conocerse adecuadamente. Y por eso ok. es tan importante trabajar en uno, ¿no? O sea, es como constantemente necesitamos hacer altos en nuestra vida para reflexionar cómo estamos viviendo, qué estamos sintiendo frente a las circunstancias que estamos viviendo, cómo quiero que sea mi vida. Es importante aprender a ponernos metas, a tener ideales, donde haga que mi vida tenga como un norte y no vaya a la deriva, sino que me sienta capaz Mm, de ver que mi vida es un camino de construcción. Entonces, mientras más veo mi vida como un camino de construcción, más fuerza le voy a poner poniendo lo que necesita mi vida para que sea una construcción adecuada. Entonces, eso va a implicar que haga una revisión de cómo estoy para poder cada vez ir como ordenándome, mejorando. ¿Qué cosas puedo mejorar? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué necesito reforzar? ¿Mm? ok, entonces, de todas maneras, cuando uno empieza a revisarse, empieza a conocer ese potencial y empieza a crecer ese potencial conforme uno se va Ujú. conociendo, ¿no? Como tú dices, para manejarse mejor, para controlarse mejor y para llevarlo a un buen puerto, ¿no? Claro. Es un conocerse de manera adecuada, ¿ya? Donde tú te das cuenta que quizás hay que hacer una revisión de que hay cosas que puede haber tenido en mi historia que las percibí de una manera y me llevaron a tener una visión negativa en muchos aspectos de mi persona. Entonces yo tengo que aprender a hacer como una reestructuración. Entonces ahí viene el papel del trabajo de nuestra estima personal, ya cómo estoy aprendiendo a valorarme, comprendiéndome, queriéndome para poder de esa manera trabajar por un camino de superación constante. Entonces, ese conocerse va a implicar un trabajo constante de valoración, pero que al mismo tiempo, sin miedo a reconocer que hay fallas, hay errores, hay cosas que hay que edificar, que hay que cambiar. No hay que tener miedo a encontrar cosas que no nos gustan y decir, esto no me ayuda, por lo tanto puedo cambiarlo y trabajar en ello. Trabajar en ello porque me doy cuenta que tengo la capacidad de poder cambiar aquello que no me está sirviendo para mi crecimiento personal. Buenísimo, buenísimo, Liz. Ujú. Muchísimas gracias. La verdad es un tema buenísimo y riquísimo, así es que vamos a seguir conversando sobre esto y más. Y bueno, hasta acá hemos llegado por esta oportunidad en una nueva edición de Cuidando nuestra salud mental. Nos vemos pronto. Chao.